¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Conversación Internacional de TVU, de la región al mundo. Aquí, junto al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, revisamos los eventos que marcan la semana, los eventos que remecen al mundo, y precisamente en este programa queremos hacer un pequeño recuento de estos últimos grandes eventos que hemos abordado en los primeros 9 capítulos de esta apuesta de TVU por revisar los temas de la internacional, pero con una mirada a la región del Biobío. Y para lograrlo vamos a presentar a nuestros panelistas de esta jornada, quienes nos van a ayudar con sus clarificaciones, como de costumbre. Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, también especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Una vez más también, analizando estos temas que nos interesan tanto. No, feliz de estar nuevamente acá y ya cerrando un poco un ciclo que ha sido bastante interesante para mí en lo personal, para el programa y para todos a quienes hemos participado. Sí, también nos va a ayudar en este resumen, en este compendio, Jean Simon, doctora en Ciencia Política, también parte del equipo académico del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Jean, también muchas gracias por tu tiempo. No, un gusto de estar acá y, como siempre, conversar sobre los temas que está pasando en el mundo siempre es interesante. Sí, la idea es que conversemos, como lo hemos hecho en esta primera temporada, si lo podemos decir así, conversar. Tenemos que partir analizando lo que sucede en Europa. Fue una sucesión de meses cargados de elecciones, la elección presidencial en Francia, la legislativa, el Reino Unido, se viene Alemania. ¿Cómo se arma este puzzle ideológico de la mano de un Emmanuel Macron, que se alza como liderazgo internacional importante, y una Theresa May que sale un poco desfavorecida después de las últimas elecciones? ¿Cómo lo sientes tú, Paulina? Mira, en realidad estos primeros 6 meses han sido muy intensos en Europa. Se venía, me acuerdo el año pasado, a fines de año, yo escribí un par de columnas en el cual decía que venían turbulencias, que estaban atentos por justamente todos estos vaivenes políticos que se venían, porque hace un año había mucho pesimismo, el ánimo de los europeos estaba bastante alicaído, había miedo al avance de los nacionalismos, de los grupos xenófobos, se tenía mucho miedo respecto a lo que podía pasar desde las elecciones en Países Bajos hasta si es que Angela Merkel podía o no renovar su mandato. Con el recuerdo fresco de Donald Trump, sí, por supuesto. Sí. Además que estaba con el impacto del Brexit y estaba el impacto de Donald Trump, entonces evidentemente se partía el 2017 con esta sensación de vértigo. Y yo creo que efectivamente pasaron muchas cosas. A las elecciones que uno sabía que por calendario venían, bueno, se sumaron las adelantadas en el Reino Unido, las de Malta, que son países pequeños, pero que de a poco van dando ciertas señales en Europa. Se va a agregar también ahora en agosto el caso de Austria de nuevo, que también hay elecciones anticipadas, sumado a Alemania y evidentemente a lo que pasó en Países Bajos, pero sobre todo en Francia. Nos están dando, bueno, una señal que, por un lado, Europa, si bien no ha superado todos los desafíos, todos los miedos, todos los retos que aún tienen, al menos el estado anímico cambió. O sea, eso es evidente. Cuando uno analiza ahora estos 6 meses, uno se da cuenta que el ánimo, sobre todo ese sentimiento más pro-Europa, hoy día se siente un poco más fortalecido. Vamos a ver si efectivamente eso se va a concretar en un mayor avance, porque yo diría que hasta ahora es un estado de ánimo que ha cambiado. ¿Avance de quién? ¿De qué sectores, de qué grupos? ¿Del liberalismo, del conservadurismo, del europeísmo, del euroescepticismo? Yo personalmente pienso que uno tiene que dejar las categorías que utilizamos antes atrás. Y eso me parece que Macron y lo que pasó en Francia con la elección del Parlamento son fundamental, porque Macron gana, pero esencialmente de un partido nuevo y arrasa con las elecciones en el Parlamento. O sea, ese me parece que ese es un movimiento que refleja cierta cosa que pasó en Estados Unidos, excepto que fue Trump que vino de afuera para llevar eso. O sea, me alegro mucho para Europa en el sentido que tiene nuevos líderes, pero no son ni liberales ni conservadores, pero claramente son outsiders y no tienen cierto partido político, la disciplina de los partidos que venía del siglo XX. Y eso va a generar, yo creo, una turbulencia adentro de la sociedad, porque ese nuevo partido no tiene la misma estabilidad que tienen los partidos antiguos que han estado durante mucho tiempo, al menos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ahora, el caso de Macron es bien interesante analizar, porque tal como dice Ginny, efectivamente, no solamente, primero es nuevo, de prácticamente ser un líder desconocido, era un ministro de Economía de François Hollande, pero en general no se conocía, internacionalmente mucho menos, y tan rápido que él ha tenido y ha asumido un liderazgo no solamente nacional y europeo, sino también internacional.
Entonces, eso por un lado es interesante, pero hay otras señales que son preocupantes en la misma Francia. Lo primero es la alta abstención. O sea, en Francia que más de la mitad de los franceses no hayan ido a votar, efectivamente eso ya es un signo preocupante. Por otro lado, también hay que ver, y yo siento que Macron está asumiendo, consciente e inconscientemente, muchas expectativas. Expectativas tanto a nivel internacional como europeo, pero sobre todo a nivel francés. Sí. Y ahí es donde vamos a ver, porque sí, arrasó en el Parlamento, la Asamblea Nacional Francesa hoy día realmente él solo, su partido solo tiene la mayoría absoluta, ni siquiera necesita el otro partido socio que es el MoDem. Por otro lado, otro dato interesante es que un 40% hoy día son mujeres en la Cámara, en la Asamblea Nacional, pero sin embargo ninguno de los grandes cargos o de los puestos importantes dentro de la Cámara son de mujeres, siguen siendo de hombres. Entonces hay que ver también cuánto de lo formal se transforma después en algo concreto y el aporte de verdad. Que las mujeres pueden hacer la diferencia en la Asamblea. Y este liderazgo nuevo de Emmanuel Macron también, como lo mencionabas tú, se transforma en un liderazgo importante a nivel internacional, representa un espíritu que a lo mejor algunos creían que se iba a perder absolutamente si es que seguía ascendiendo Marine Le Pen. ¿Qué es lo que sucede también con esa expectativa global de ser un líder del mundo en contraposición quizá de Donald Trump y del conservadurismo, de la ultraderecha más dura? Sí, además que en los primeros días justamente con Estados Unidos él se planteó súper duro frente a las decisiones de Trump. Una decisión política importante también. Y Putin también, ¿cierto? Ese mismo discurso que dio, donde criticó públicamente a Putin en los medios de comunicación y la propaganda. Él tomó una posición que ha sido un líder interesante. Pero yo diría, no es claro su nivel de liderazgo dentro de Europa. Yo encuentro que Angela Merkel, de verdad, es... el poder real, claro. Es mucho más... Uno sabe sus posiciones, que está defendiendo, pero hay que ver qué pasa, ¿cierto?, en la elección. Macron muy atravesado también por el tema comunicacional, por las redes sociales, por una figura popular, pero no necesariamente una figura de poder político real. Lo tenemos que ver cómo se va vinculando con la autoridad. Yo también diría que en este caso hay que observar hasta qué punto lo puede lograr. Primero porque él tiene que hacer grandes transformaciones al interior de Francia. Primero. Sí, y esas transformaciones van a tocar sectores en los cuales los franceses tradicionalmente son muy reacios a transformar. Entonces, y de hecho la propia Alemania le está diciendo que van a tener todo el apoyo por parte de Alemania en muchas de las ideas, sobre todo este reforzamiento del euro, el reforzamiento de ciertas instituciones que Alemania había sido bien reticente a avanzar en eso, el mismo punto de vista de digamos, esta política exterior y seguridad común. Alemania hoy día está rompiendo tabúes en que quiere avanzar, pero al mismo tiempo le está diciendo Macron que tiene que hacer las transformaciones internas, y esas transformaciones internas es mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, reformas laborales, reforma en la economía. Francia es de los grandes países que ahora último está mejorando, pero sus cifras económicas son muy bajas, con un gasto fiscal enorme, una deuda pública enorme. Y ese va a ser el primer gran desafío, porque lo que dicen hoy día los analistas es que en Francia, si Macron realmente va a llevar a cabo esas reformas que ya las dijo en su programa y que ya había hecho algunas cuando él fue ministro de Economía y, digamos, fue parte de Hollande, vamos a ver ahora si la oposición la va a tener dentro de la Asamblea Nacional, cosa que claramente hoy día tiene mucha voz el partido del presidente. La va a tener en las calles, la va a tener justamente en los movimientos que van a salir a protestar por esa reforma. ¿Cuánto va a poder soportar esa presión? ¿Cuánto va a poder realmente llevar a cabo? Esas son las grandes preguntas que hoy día están en Francia. Luego vienen las europeas y luego vienen las internacionales. Justamente, yo propongo que crucemos el charco, vamos a la otra potencia. ¿Qué pasa con el Reino Unido? ¿Qué pasa con el mandato de Theresa May después de estas elecciones adelantadas? Ella claramente convoca estas elecciones porque quiere resultar fortalecida. No se da, y también hay una victoria que es muy estrecha, que pone en entredicho también lo que es el proceso del Brexit. ¿Qué podemos esperar también? Lo adelantábamos en algunos capítulos atrás, que esto podría ser un escenario muy desfavorable. Parece que se dio, el peor de los escenarios para ella, sin duda. No, claramente. Yo quedo pensando que ya se ha debilitado también la posibilidad de la relación con Estados Unidos, porque si Trump llega al Reino Unido ahora, se va a debilitar aún más a Theresa May, como fortalecer esencialmente la oposición frente a ella, como ya se canceló la visita allá. Y yo tengo la sensación entre la negociación con la Unión Europea y la imposibilidad de avanzar en las relaciones con Estados Unidos, que se veía como el mercado alternativo de cierta manera, Reino Unido van a generar un cambio luego. Pero yo no creo que va a ser el Partido Trabajador allá. Yo creo que va a pasar
quizás no ahora, pero luego, un movimiento como Macron o algo así, un cambio, un rechazo a todos los partidos que existían antes. Ojalá para el Reino Unido, porque parece que los partidos tradicionales no tienen la capacidad de responder a las necesidades que existen actualmente. Porque habían voces que proponían que incluso, o que ponían la voz de alerta precisamente, de que el mandato de Theresa May también se podía haber acortado, porque también tenemos que recordar que hay un sistema político y eleccionario que es completamente diferente al de nosotros. Bueno, yo no lo descarto, ¿Lo es posible? yo no lo descarto. Porque están los laboristas ahí también, Sí. también están Pero que presionando nadie mucho. quiere negociar Brexit, ese es el tema, ¿cierto? Y al final su mismo partido no lo va a apoyar tanto, no tiene tanto apoyo, hay mucho rechazo al acuerdo que está haciendo con el partido de Irlanda, porque en verdad lo que uno ve dentro de los medios es un partido muy conservador y al final seguramente va a salir nuevas elecciones de nuevo, pero si no hay una figura que puede encantar, Reino Unido va a caer de cierta manera en la política en general. ¿Están así? ¿Nadie quiere negociar el Brexit? Quieren negociar un Brexit, pero no el que quería Theresa May o el que por lo menos ella planteó en su momento, y menos aún el Brexit que planteaba el UKIP, que era el Partido por la Independencia, Nigel Farage, que todavía está ahí tuiteando diciendo que el Brexit duro es lo que hacia dónde hay que avanzar. La verdad es que, por un lado, Theresa May está en el peor de los escenarios. Sí. O sea, el peor, porque a lo que dice Ginny, que es verdad, el Reino Unido siempre se sintió con un pie dentro y el otro pie fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Por su relación especial con Estados Unidos. Siempre buscó eso también. Sí, pero siempre porque tenían esta relación especial con Estados Unidos. Y que claramente hoy día Theresa May se da cuenta que con el nuevo presidente de los Estados Unidos, evidentemente no están ni siquiera congeniando en algunos temas fundamentales como el acuerdo del clima o el tema de las medidas proteccionistas u otras. Entonces, ya ve que no tiene el aliado, que ni siquiera es capaz en una reunión de la OTAN decir expresamente que está con el artículo 5 del Tratado de la OTAN y que por lo tanto si alguno de los estados es atacado, él va a defenderlo. No lo hizo expresamente y eso fue un golpe muy duro para los propios europeos. Entonces, por un lado tiene esta relación especial quebrada. Segundo, el escenario está en que perdió la mayoría, ha tenido que entrar a negociar, como dice Ginny, con el partido norirlandés, unionista, el cual además le está cobrando 1.000 millones de libras por sus 10 votos que necesitó justamente para aprobar su programa de gobierno. Por lo tanto, le está saliendo muy caro. Y por otro lado, en temas como el aborto o en temas como otro tipo de medidas, justamente está teniendo sus propios conservadores en contra. Entonces, el peor escenario para Theresa May hoy día. Tenemos que estar atentos y propongo que sigamos analizándolo también en el segundo bloque porque tenemos muchos más temas que revisar aquí en De la Región del Mundo. Lo estamos haciendo por las pantallas de TVU. Aquí en De la Región del Mundo con nuestras invitadas, Paulina Astroza y Jean Simon. Hacemos un resumen de los hechos más importantes de estos últimos meses en la escena global y tenemos que mencionar el G20, ¿no? Se viene esta reunión tan importante, los principales liderazgos del mundo se reúnen, siempre hay grandes conclusiones, siempre hay grandes citas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar principalmente también de la figura de Donald Trump? Sí, mira, va a ser muy interesante de partida estas reuniones en Hamburgo, en Alemania. Por lo tanto, ya es un lugar que va a ser bastante significativo por el hecho que Angela Merkel justamente esta semana reunió a los europeos que forman parte del G20 para poder coordinar una posición frente a lo que va a ser la próxima reunión. Y efectivamente lo que ya se está vislumbrando, pese a que Macron ha tratado un poco de jugar el rol aquí de moderar las relaciones con Trump, es que efectivamente se va a dar un enfrentamiento entre europeos y Estados Unidos, fundamentalmente por el tema del Acuerdo de París. Y, en segundo lugar, por el tema de las medidas proteccionistas. Lo que los europeos quieren, y eso es Angela Merkel quien está coordinando ahí al resto, y evidentemente aquí viene el rol importante ahora de Macron como presidente de Francia, para plantear nuevamente su compromiso, uno, con el acuerdo del clima, que es innegociable para europeos, por lo tanto lo que planteó Trump, los europeos le están diciendo que no, y en segundo lugar, respecto a que ellos siguen con el multilateralismo como la vía de relaciones en el comercio internacional y no la vía bilateral que quiere Trump y además con medidas proteccionistas.
Y eso es lo que está tratando hoy día, digamos, durante toda esta semana ha tratado de hacer Angela Merkel. Vamos a ver la próxima semana, pero yo no creo que vayan a lograr disimular los temas en los cuales derechamente se enfrentan con Estados Unidos. Y menos con el estilo diplomático tan particular que ha mostrado Donald Trump. Sí, yo imagino que van a generar algún mecanismo para poner, no sé, una voz de descenso por Estados Unidos para establecer acuerdos de G19, ¿cierto? Con un voz de descenso de Estados Unidos, porque hay una serie de temas, como planteó Paulina, que al final hay un acuerdo dentro de G20 excepto Estados Unidos y no pueden dejar que Estados Unidos bloquee justamente lo que están avanzando. Eso sería interesante cómo manejan ese tema diplomáticamente, pero yo imagino que van a ir marginalizando a Estados Unidos, claramente. Y ahora con Putin, además. Claro, como podemos suponer sí. justamente así, una reunión con Vladimir Putin, también en un contexto muy enrarecido, recordémoslo, en la escena local en Estados Unidos se habla de los vínculos con Rusia, a nivel también de eventual influencia en las elecciones, el tema con el FBI, con el exdirector, con James Comey, esos temas también van a estar rondando. Sí, pero yo no sé si tiene tanta importancia fuera de Estados Unidos. Y al final, dentro de Estados Unidos también hay todo un debate relacionado con... Al final, la única persona que piensa sobre eso son los medios de comunicación, que en verdad no va a pasar con Donald Trump, que lo van a echar, ¿cierto?, al Congreso en el momento actual que están viviendo. Y hay que analizar otros temas que son más importantes, que tienen que ver con esencialmente trabajo y salud. Yo imagino Europa, que está más preocupada del cambio climático, es mucho más importante. Y yo diría va a ser interesante Putin en relación a Europa, sería interesante que quede Trump afuera y Putin quede como más unido con Europa, porque yo entiendo que él apoya el cambio climático, ¿cierto? Sí, a diferencia de Trump, como eso va a ser interesante, pero yo no creo que Trump está planteando, a lo menos en los medios actualmente, él va a tomar una posición duro en contra de Rusia en relación a su rol de desestabilizar especialmente el Medio Oriente. Yo imagino que vamos a ver si esa amistad de como dos hombres fuertes, de cierta manera, va uniendo más, pero yo encuentro que Putin es más estratégico que Trump en eso. Estamos en presencia del cambio climático como el gran tema que une posiciones y también las divide. Llegamos a ese punto a partir también de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, lo comentamos también acá. O sea, uno es que el cambio climático, o sea, absolutamente es un tema transversal. Sí. Cuando tú te encuentras con un acuerdo que fue firmado por 197 estados, que lo han ratificado la gran mayoría de los estados. Sí. También ideado para que Estados Unidos pueda ser parte. Y, o sea, es que tenían que ser parte, claro. Porque cuando se empiezan estas negociaciones, Estados Unidos era el primer contaminante del mundo, y hoy día parece ser el segundo. Entonces, evidentemente que Estados Unidos tiene que estar dentro para que esto funcione, que fue uno de los graves problemas que tuvo justamente el protocolo de Kioto, en el cual ni Estados Unidos ni China estuvieron en él. Entonces, ese fue el gran avance que se produjo, y por otro es la gran conciencia universal, que este es un tema que no es un tema de Estados Unidos, no es un tema de Europa, no es un tema de China, es un tema del planeta. Entonces, que se necesita Estados Unidos dentro, porque si no los esfuerzos del resto evidentemente se van a ver mucho más mermados para poder luchar contra los efectos del cambio climático. Y por otro lado, además, Estados Unidos es uno de los que aporta mayor dinero también al Fondo Verde, y con ese Fondo Verde justamente se lleva, la idea es ayudar a los países pobres para que ellos adopten sus medidas de mitigación a los efectos del cambio del clima. Entonces, es importante Estados Unidos y como gesto político, evidentemente lo es, pero también el libre comercio. Yo creo que el tema del libre comercio es un tema, sobre todo para el G20, Siempre lo va a hacer, que es muy importante, y que Estados Unidos haya girado tan dramáticamente respecto a lo que es un cierto consenso que tienen el resto de los estados. Es que hay que entender que esas reuniones, ese acuerdo son procesos diplomáticos que se ha ido generando año tras año entre distintos gobiernos, y esencialmente como Estado uno entra en un acuerdo con otro Estado y uno tiene que respetar los acuerdos tomados por los gobiernos anteriores. Y así ha hecho la política. No sé, yo diría, 30, 40 años especialmente se ha ido concentrando en avanzar en esos acuerdos. Como eso, Trump entra y ignora todo eso. Como el cambio climático
en verdad es porque él está tomando esa posición y esencialmente G20 y como yo diría NATO o OTAN también ha ido tomando una posición de rechazo hacia Trump porque está negando toda esa historia de trabajo, de acuerdo que ha ido generando, cuestionando un proceso y volviendo esencialmente a mucho de la causa para la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que era la anarquía del sistema internacional. Por eso, el tema del cambio climático o comercio libre es importante, pero más que eso son las estructuras que han ido estableciendo y lo van a controlar. Tiene que ver con estabilizar el mundo internacional. Y esa estabilización pasa también por revisar también lo que son los conflictos internacionales. Medio Oriente, Siria, es un tema que quizás de pronto hay tantos problemas internos en Estados Unidos que hay momentos en que dejamos de revisarlo en la prensa tan constantemente, pero hay conflictos muy serios que causan divisiones importantes. Pero siguen ahí, efectivamente. Yo creo que lo que está pasando un poco, y yo creo que es parte de la estrategia de Trump, que nosotros terminemos hablando de sus tweets, en vez de estar hablando, por ejemplo, que hoy día se reunió, o sea, estos días se reunió con el líder surcoreano para plantear cuál va a ser la posición frente a Norcorea, que ese es un tema. ¿De qué es lo que va a hablar con Putin la próxima semana? Porque evidentemente Siria está detrás. O sea, sabemos que hay un tema de Siria y que si vemos ahora incluso lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, que está mejorando el tiempo por el hecho que ya están en verano, la cantidad de muertes que han habido en el Mediterráneo o por otras vías de acceso, la verdad es que es terrible. Otra cosa que no aparezcan en los medios. Entonces, la situación migratoria de los refugiados está siendo muy grave. Y si sumamos a eso cierta inestabilidad, por ejemplo, con los ataques cibernéticos, que también es un tema en los cuales los estados pueden tener mucho en común, que requieren de la cooperación, que requieren de la colaboración. Evidentemente hay mucho más en común para colaborar y que no siempre se está encontrando la misma respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos, que es fundamental. Entonces, hay muchos temas. No sé, hoy día ya Naciones Unidas está alarmando no solamente respecto al tema de los refugiados, está alarmando respecto a la situación en Yemen, a las muertes por el cólera, y sin embargo el presidente de los Estados Unidos ha decidido disminuir sus aportes a Naciones Unidas, que va inmediatamente a afectar, bueno, este otro tipo de situaciones que lo que van a hacer a la larga es aumentar el número de desplazados, de refugiados, de inestabilidad, como dice Jean. Entonces, está siendo un factor de desestabilización. Y son el resto de los bloques, el resto de los estados que yo creo que están viendo cómo lograr ese equilibrio que necesita el mundo. Justamente va a ser un tema importante también, ¿no? En la reunión del G20. Va a ser una reunión, o sea, va a ser un tema, los conflictos, también la seguridad nacional de los estados. Sí, pero yo creo que Trump es como, de verdad, yo creo que ¿qué vamos a hacer con Estados Unidos? Porque al final Estados Unidos se está transformando más que un factor de estabilidad. Hay que pensar que estamos en el periodo de Pax Americana, donde Estados Unidos era que daba estabilidad al sistema internacional y claramente no estaba jugando ese rol. Y yo encuentro que existe la posibilidad que Europa asume ese rol, pero tiene que decidir asumir ese rol. Y ahí donde está, por eso te decía que en muchos temas se están rompiendo ciertos tabúes en Europa. Y por eso que fue tan importante la elección de Macron también ahora. Y este reforzamiento del liderazgo de Merkel. Porque Merkel en algún momento incluso salieron algunas encuestas en que probablemente no ganara las elecciones del 24 de septiembre. Sin embargo, las últimas encuestas la marcan con 15 puntos sobre el partido del SPD, que es la socialdemocracia, lo que evidentemente a ella la refuerza. Y las elecciones regionales también la refuerzan. Ganó las elecciones regionales, ganó en cantones, en Landers, que eran justamente del SPD durante 50 años. Es lo que los ganó. Entonces, pensando además en este Reino Unido que se está retirando y que de la Unión Europea, entonces evidentemente tienen que reforzar ese núcleo. Y yo creo que hoy día se están dando ciertas condiciones para que justamente se refuerce ese núcleo de Francia y Alemania. Insisto, rompiéndose ciertos tabúes, porque que hoy día esté planteando Angela Merkel, por un lado, el reforzamiento de la zona euro, de una autoridad, incluso un presupuesto de la zona euro, cosa que Alemania se oponía, y por otro lado, planteando también ya la necesidad de tener un rol mucho más claro en política exterior y de seguridad común, cosa que por razones históricas de las dos grandes guerras, Alemania siempre se mantuvo ahí no queriendo asumir ese rol, es porque justamente está siendo de alguna forma empujada por Estados Unidos, por el Brexit y por este clima de inestabilidad que se dan cuenta que Europa, bueno, tiene que jugar ese rol. Pero Europa todavía tiene muchos desafíos internos. Entonces, ahí donde vamos a ver qué es lo que va a pasar.
primero hay que ver las elecciones del 24 de septiembre, ver qué es lo que pasa con el liderazgo de Angela Merkel. Si va a renovar... Propongo que le dediquemos algunos pequeños segundos también al cierre de nuestro programa sobre lo que sucede en América Latina y la relación también con Estados Unidos principalmente. Recuerdo muy patente que tú señalaste que tal vez no sea tan terrible que Estados Unidos no esté tan preocupado de América Latina como si sucedía en otros momentos de la historia. Un continente que siempre también es convulso, puntos de crisis importantes en Venezuela y en Brasil. ¿Qué podemos esperar quizás de estos próximos días, del próximo tiempo? Sí, yo diría que, bueno, hay que esperar y ver qué pasa en Venezuela. En verdad se ve como una situación que tiene que terminar en un momento. De cierta manera, con las nuevas elecciones, uno espera que fortalezca la democracia, cierto formal, yo diría, no se ve tanto. Como eso, ojalá, no sé, UNASUR podría jugar un rol, algo así, ojalá, porque me parece, como está degenerando actualmente la cantidad de muertos que ya hay, la posición que ha tomado Maduro, es una situación, yo diría, la más compleja. Y Brasil, lamentablemente, bueno, yo diría, esta vez apostaron más por la estabilidad, ¿cierto?, en el caso de Temer, y vamos a ver qué pasa con Brasil. Pero ambas situaciones son complejas y van a demorar varios años para tomar más protagonismo dentro del continente. Oportunidad para Chile quizás de brillar. Sí, mira, yo creo que efectivamente América Latina tiene sus situaciones convulsas, pero no son evidentemente al nivel de lo que vemos en Medio Oriente, pero son situaciones graves. O sea, tanto lo de Venezuela como lo de Brasil son factores que desequilibran un poco esta cierta tranquilidad que tiene el continente si lo comparamos con otros continentes. La situación de Venezuela me preocupa muchísimo más en el sentido que yo no veo las vías de salida. ¿Cuál va a ser el punto de salida de crisis? Porque cuando hay crisis, cuando uno lo estudia, ve que siempre hay una curva, pero siempre hay posibilidades. ¿Por dónde va a ser la salida de crisis? ¿Qué actores van a jugar en la salida de la crisis? Yo no la estoy viendo en Venezuela. O sea, claramente, y cada vez nosotros vemos la posición que va adoptando Maduro es justamente a ir cerrando esas posibilidades de salida de crisis, lo que va a llevar finalmente a un enfrentamiento crítico muchísimo mayor. Y eso a mí me preocupa más en esta situación, tanto por el número de muertos, como el enfrentamiento al interior de la propia sociedad civil, donde estamos viendo que incluso ahora se persigue a la fiscal general, que estaba tratando de dar justamente una cierta orientación al país. Entonces, hay una preocupación. Segundo, Temer, no sabemos lo que va a pasar con su posible institución, y a lo mejor algunos están jugando a las elecciones del 2018 y ver qué es lo que pasa, si vuelve Lula, entonces hay inestabilidad claramente que va de alguna manera a contagiar al resto de nuestro continente. Y el mensaje es que siempre vamos a seguir atentos a los sucesos que estén marcando también en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en el mundo entero. Tenemos que terminar este resumen, este pequeño compendio, también agradeciendo a nuestras panelistas siempre, Paulina, Jean, y por qué no también a las personas que confían en un proyecto de revisar los temas del mundo desde la región del Biobío. Sí, si me lo permite, agradecer como directora del Programa Estudio Europeo a TVU, la persona de Mauro, su director, porque el trabajo creo que nos dio la posibilidad a nosotros como programa de poder aportar desde la región del Biobío, desde nuestro canal universitario, con invitados, con gente del programa. Ya los que nos gustan las noticias del mundo también. Ya más que nos gustan estos temas, entonces de verdad muy contentos. Y gracias también, Javier, por la conducción de este programa. De verdad que estamos muy contentos y vamos a seguir. Muchas gracias a la gente que nos prefiere y recuerden que este episodio y otros los puede volver a ver a través de tvu.cl. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.